El ángel caído, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 2. Lo primero que hizo en cuanto se le pasaron las ganas de vomitar fue llamar al gremio. Necesito hablar con Sara, le dijo a la recepcionista. Lo siento, la señorita se ha marchado a la oficina. Elena colgó el teléfono y marcó el número de casa de Sara. Esta cogió el aparato cuando apenas había sonado una sola vez. Bueno, ¿cómo iba a saber que tendría noticias tuyas hoy? Elena aferró con fuerza el auricular del teléfono. Sara, por favor, dime que estoy teniendo una alucinación y que tú no has asignado un trabajo para un arcángel. Sara Hassis, directora del gremio en todo Estados Unidos y una mujer de armas tomar, de pronto parecía más nerviosa que un adolescente. Mierda, Eli, no podía decir que no. ¿Qué podría haberte hecho él? ¿Matarte? Lo más probable, murmuró Sara. Su lacayo vampiro me dejó muy claro que él te quería a ti y ese tipo no está acostumbrado a que le digan que no. ¿Intentaste al menos decirle que no? Soy tu mejor amiga, concédeme algo de crédito. Tras hundirse en los cojines del sofá, Elena clavó la mirada en la torre. A ver, ¿y en qué consiste el trabajo? No lo sé. Sara empezó a canturrear por lo bajo. No te preocupes. No pienso desperdiciar mi aliento intentando tranquilizarte, mira. El bebé se ha despertado. ¿Verdad que sí, chiquitino? Los ruidos de besos llenaron el aire. Elena aún no podía creerse que Sara se hubiera casado, y mucho menos que hubiera tenido un bebé. ¿Cómo está la pequeña mini yo? Sara había llamado a su hija Zoe Elena, y Elena había llorado como una idiota al enterarse. Espero que te esté haciendo pasar un infierno. Mi niña es una adorada a su mami. Ella me quiere mucho. Y me pidió que te dijera que se convertirá en tu mini yo en cuanto crezca un poco más. Slayer y ella forman un equipo magnífico. Elena se echó a reír ante la mención del gigantesco perro cuya misión en la vida era llenar de babas a la gente desprevenidamente. ¿Dónde está tu amado? Pensé que a Deacon le encargaste las cosas del bebé. Y así es. La sonrisa de Sara fue evidente, incluso a través de la línea telefónica, e hizo que algo en el interior de Elena se tensara en una forma desagradable. No se trataba de que envidiara la felicidad de Sara, ni de que quisiera Deacon para ella, no. Era algo más profundo, una sensación de que el tiempo se le escurría entre los dedos. Durante el último año se había hecho cada vez más evidente que sus amigos habían avanzado hacia la siguiente etapa de la vida y que ella se había quedado en el limbo. Una cazadora de vampiros de 28 años, sin ataduras, sin compromisos. Sara había dejado su arco y sus flechas, salvo cuando había una caza de emergencia, y había ocupado el despacho más importante en el gremio. Su marido, uno de los rastreadores más letales, se dedicaba ahora al negocio de la fabricación de armas para cazadores, y también a cambiar pañales, y mostraba siempre una sonrisa que traducía lo feliz que era. Joder, incluso Ransom llevaba los 2 últimos meses con la misma compañera de cama. Oye, Eli, ¿piensas dormir algo? Preguntó Sara, que alzó la voz para hacerse reír por encima de los alegres chillidos del bebé. ¿No quieres soñar con tu arcángel? Seguro que tendrás pesadillas. Murmuró. Entrecerró los párpados cuando vio que el ángel estaba a punto de aterrizar en el tejado de la torre. Sintió que un vuelco en el corazón cuando extendió las alas para animarse la velocidad del descenso. No me ha contado qué le ha pasado a Deacon. ¿Por qué no está en el cargo de la niña? He ido al supermercado con Slayer para comprar helados de 2 chocolates y frutas del bosque. Le dije que los antojos continuaban algún tiempo después del parto. El hecho de que a Sara le encantara tomar el pelo a su marido debería haberle hecho gracia, pero Elena era demasiado consciente del miedo que le recorría la espalda. Sara, ¿el vampiro te dio alguna pista de por qué ese arcángel quería que yo trabajara para él? Claro,
Dijo que Rafael solo quería lo mejor. ¿Soy la mejor?, murmuró Elena a la mañana siguiente, cuando salió el taxi frente al magnífico edificio de la Torre del Arcángel. Soy la mejor. Oiga, señorita, ¿piensa pagarme o se va a quedar ahí hablando entre dientes todo el día? ¿Qué? Ah, sí, permítame. Sacó un billete de $20, se inclinó hacia adelante y lo aplastó contra las manos del taxista. Quédese con el cambio. El ceño fruncido del tipo se transformó en una sonrisa. Gracias. ¿Hoy tiene una buena casa por delante? Elena no le preguntó cómo sabía que era una cazadora. No, pero tengo altas probabilidades de enfrentarme a una muerte horrible en las próximas horas. Tengo que hacer algo bueno para intentar acabar en el paraíso. El taxista lo encontró muy gracioso y aún no había dejado de reírse cuando se alejó en el coche. La dejó sola frente al amplio camino que conducía a la entrada de la torre. La brillante luz de la mañana hacía resplandecer las piedras blancas del suelo del camino hasta un punto casi cegador. Cogió las gafas del sol del lugar donde se las había colgado en el escote de la camisa y se las puso con rapidez delante de los ojos, agotados y privados de sueño. Ahora que ya no corría el riesgo de quedarse ciega, se fijó en las sombras que había pasado por alto poco antes, aunque, por supuesto, sabía muy bien que estaban allí. Por lo general, no era la vista el sentido que utilizaba para localizar a los vampiros. Varios de ellos permanecieron junto a las paredes laterales de la torre, pero había al menos otros 10 escondidos o paseando entre la zona de arbustos bien cuidados de los alrededores. Todos llevaban trajes negros con camisas blancas y el pelo cortado de esa forma práctica que pusieron de moda los agentes del FBI. Las gafas de sol oscuras y los discretos audífonos no hacían sino intensificar las impresiones de que eran agentes secretos. Para Elena, sabía que dejando a un lado las características básicas, aquellos vampiros no se parecían a nada al que había capturado la noche anterior. Aquellos tipos llevaban en el mundo muchísimo tiempo. Si se sumaba su intenso aroma, siniestro, aunque no desagradable, al hecho de que estaban protegiendo la Torre del Arcángel, quedaba claro que eran inteligentes y extremadamente peligrosos. Mientras los observaba, 2 de ellos se alejaron de los arbustos y se situaron en el camino, a plena luz. Ninguno estalló en llamas. Una reacción tan violenta a la luz del sol, otro mito que parecía encantarle a los productores cinematográficos, habría hecho que su trabajo fuera mucho más fácil. De ser cierto, lo único que tendría que hacer sería esperar a que saliera de casa. Pero no, la mayoría de los vampiros podían salir al exterior las 24 horas del día. Los pocos que padecían hipersensibilidad a la luz del sol no morían cuando salía el sol, solo buscaban una sombra. ¿Y tú estás andándote por las ramas?, murmuró entre dientes. Eres una profesional, eres la mejor, puedes con esto y con más. Respiró hondo, intentó no pensar en los arcángeles que volaban en lo alto y empezó a caminar hacia la entrada. Nadie le prestó demasiada atención, pero cuando por fin llegó a la puerta, el vampiro de guardia la abrió para ella con una inclinación de cabeza. Vaya todo recto hacia el mostrador de recepción. Elena parpadeó con incredulidad y luego se quitó las gafas de sol. ¿No quiere comprobar mi identificación? La esperábamos. La insidiosa y seductora esencia del vampiro de la puerta. Un rasgo inusual que en realidad una evolución adaptativa contra las habilidades de rastreo de los cazadores. La envolvió como si una siniestra caricia. Mientras la daba las gracias, atravesaban la entrada. El vestíbulo con aire acondicionado aparecía con estancia interminable dominada por el mármol gris oscuro con pequeñas vetas doradas. Como ejemplo de riqueza, buen gusto y sutil intimidación, se llevaba el primer premio. De pronto, Elena se alegró mucho de haber sustituido sus acostumbrados pantalones vaqueros y sus camisetas por un pantalón negro de vestir y una camisa blanca. Incluso se había recogido su rebelde cabello en un moño francés y se había puesto zapatos de tacón alto. Dichos zapatos repiqueteaban con fuerza sobre el suelo del mármol mientras atravesaba el vestíbulo. De camino al mostrador, se fijó en todo lo que la rodeaba.
desde el número de guardias vampiro y los exquisitos, aunque algo extraños, arreglos florales, hasta el hecho de que el recepcionista era una vampira, muy, muy, muy antigua, con el rostro y el cuerpo de una mujer de 30 años en plena forma. Señora Devereux, soy Suhani. La mujer se puso en pie con una sonrisa y abandonó su puesto tras el mostrador curvo. Este tiempo era de piedra, pero estaba tan bien pulido que lo reflejaba todo como si fuera un espejo. Es todo un placer conocerla. Elena estrechó la mano de la mujer y percibió el flujo de sangre fresca. El latido fuerte de su corazón estuvo a punto de preguntarle a Suhani a quién se había desayunado, ya que su sangre era más potente de lo habitual, pero contuvo el impulso para no meterse en problemas. Gracias. Suhani sonrió y, en opinión de Elena, su sonrisa estaba cargada de sabiduría antigua de siglos de experiencia. Debe de haberse dado mucha prisa, consultó su reloj. Son solo las 8:15. Había poco tráfico y no había querido empezar aquella reunión con mal pie. ¿Llego demasiado pronto? No, él la está esperando. La sonrisa se desvaneció y fue sustituida por una expresión sutil de decepción. Pensé que tendría un aspecto más amenazador. No me diga que usted también ve la presa del cazador. El desagradable comentario salió de sus labios sin que pudiera evitarlo. Suhani le dirigió una sonrisa desconcertantemente humana. Sí, de eso soy culpable, me temo. La serie es de lo más entretenida y ese R. Stoker es el productor. Es un antiguo cazador de vampiros. Sí, y Elena era el ratoncito Pérez. Déjame adivinar. Esperaba que llevara una enorme espada y que tuviera los ojos rojos, ¿no? Elena sacudió la cabeza. Usted es una vampira. Sabe muy bien que esas cosas no son ciertas. La expresión de Suhani dejó paso a un gesto mucho más siniestro. Parece usted muy segura de mi condición de vampiro. La mayoría de la gente nunca se da cuenta. Elena decidió que aquel no era el momento apropiado para darle una lección sobre la biología de los cazadores. Tengo mucha experiencia, encogió los hombros, como si careciera de impotencia. ¿Subimos ya? En ese momento Suhani se ruborizó y su rubor pareció genuino. Ay, lo siento, la he entretenido, por favor, sígame, no se preocupe, solo ha sido un momento. Y se sentía agradecida, ya que eso le había dado la oportunidad de tranquilizarse. Si aquella vampira delicada y elegante era capaz de enfrentarse a Rafael, ella también lo sería. ¿Qué aspecto tenía? Los pasos de Suhani vacilaron un instante antes de recuperar el ritmo. Pues es un arcángel. El asombro de su voz estaba mezclado a partes iguales con el miedo. La confianza de Elena cayó en picado. ¿Lo ve muy a menudo? No. ¿Por qué iba a hacerlo? La recepcionista compuso una sonrisa. Intrigada, él no necesita pasar por el vestíbulo, pues puede volar. Elena se habría dado de bofetadas. Claro. Se detuvo frente a las puertas del ascensor. Gracias. De nada. Suhani empezó a teclear los códigos de seguridad de una de las pantallas táctiles situada en un pequeño hueco que había junto a las puertas del ascensor. Este elevador la llevará hasta la azotea. Elena frenó en seco. ¿La azotea? Sí, la reunión se llevará ahí. Aunque estaba sorprendida, sabía que demorarse no le serviría de nada. Así que entró en el enorme ascensor cubierto de espejos y se dio la vuelta para mirar a Suhani. Cuando las puertas se cerraron, recordó con cierta incomodidad al vampiro al que había encerrado en una caja unas 12 horas antes. Ahora ya sabía lo que se sentía al estar al otro lado. Si no hubiera estado tan segura de que la tenían vigilada, podría haber cedido al impulso de abandonar su fachada profesional y empezar a pasearse de un lado a otro como una histérica, o como una rata atrapada en un laberinto. El ascensor comenzó a subir con una delicadeza de lujo. Los números que brillaban en el panel LCD cambiaban a un ritmo sobrecogedor. Decidió dejar de observarlos cuando marcaron la planta 75. En lugar de eso, se miró en los espejos y alisó la solapa arrugada de su bolso de mano, aunque en realidad no hacía más que asegurarse de que sus armas seguían bien escondidas. Nadie le había pedido que fuera allí desarmada. El ascensor se detuvo con suavidad. Las puertas se abrieron.
Sin darse un momento para titubear, salió y se dirigió hacia un pequeño recinto acristalado. Resultó evidente de inmediato que aquella jaula de cristal no era más que la estructura que albergaba el ascensor. La azotea estaba más allá y no había barandillas que pudieran impedir una caída accidental. Estaba claro que el arcángel no creía necesario que sus invitados estuvieran cómodos. Sin embargo, Elena no podía considerarlo un mal anfitrión. Había una mesa con croissants, café y zumo de naranja situada en la esplendorosa zona central del espacio abierto. Le bastó otra mirada para descubrir que el suelo de la azotea no era solo de cemento. Lo habían pavimentado con baldosas gris oscuro que brillaban como si fuera una plata bajo el rayo del sol. Las baldosas eran preciosas y sin duda muy caras. Un gasto extravagante, pensó, aunque luego comprendió que para una criatura alada el tejado no era un espacio inútil. No vio a Rafael por ningún sitio. Elena colocó la mano sobre el picaporte y abrió la puerta de cristal para salir al exterior. Para su alivio, las baldosas demostraron ser una superficie rugosa. En aquel momento el viento era suave, pero sabía que a aquella altura podría volverse violento sin previo aviso y los tacones no eran precisamente muy estables. Se preguntó si el mantel estaría clavado a la mesa. De lo contrario, lo más probable era que volara y arrojara la comida al suelo tarde o temprano. No obstante, aquello podría ser una ventaja. Los nervios no eran buenos para la digestión. Dejó el bolso sobre la mesa, se acercó con cuidado al borde más cercano y miró hacia abajo. La increíble imagen de los ángeles que volaban desde hacia la torre la llenó de euforia. Estaba tan cerca que parecía que podía tocarlos y sus poderosas alas resultaban tan tentadoras como el canto de una sirena. ¡Cuidado! La palabra fue pronunciada con suavidad. Aunque el tono parecía divertido, Elena no se sobresaltó ya que había percibido el viento originado por los movimientos de las alas durante su silencioso aterrizaje. ¿Me cogerían si me cayera?, preguntó sin mirarlo. Solo si estuvieran de humor. Cuando se situó a su lado, las alas entraron dentro del campo de visión periférica de Elena. Está claro que no tiene vértigo. No, nunca lo he tenido. Admito. La aterraba tanto el poder que desprendía aquel ser que decidió parecer tranquila. ¿Era eso o empezar a gritar? Aunque nunca había estado a tanta altura. ¿Qué le parece? Respiró hondo y dio un paso atrás antes de volverse hacia él. La imagen la impactó tanto como golpe físico. Era hermoso. Ojos de un azul tan puro que parecía un artista celestial hubiera aplastado zafiros para fabricar la pintura y luego hubiera colocado los iris con las más delicadas pinceladas. Aún no se había recuperado del impacto de verlo, como una súbita ráfaga de viento recorriendo el tejado y agitó los mechones de su cabello negro. Aunque negro era una palabra demasiado simple para describirlo. Era tan puro que tenía vestigios de la noche, vívida y apasionada. Estaba cortado en descuidadas capas que terminaban en la nuca y resaltaban los abruptos ángulos de su rostro. Elena sintió tantas ganas de tocarlo que se le reencogieron los dedos de los pies. Sí, era una criatura hermosa, pero su belleza era la de un guerrero conquistador. Aquel ser tenía el poder pintado en cada centímetro de su rostro, en cada parte de su piel, y eso que aún no se había fijado en la exquisita perfección de sus alas. Sus plumas eran suaves y blancas y parecían salpicadas de oro. No obstante, cuando se concentró, pudo apreciar la verdad. Todos los filamentos de cada pluma tenían una punta dorada. Sí, desde aquí arriba todo es hermoso, dijo él, rompiendo el hechizo. Elena parpadeó y se ruborizó. No tenía ni la menor idea de cuánto tiempo había pasado. Sí, la sonrisa del arcángel tenía una pizca de socarronería, de satisfacción masculina,
y de la más pura y letal concentración. Charlemos mientras desayunamos. Furiosa por haber dejado que su belleza física la cegara, Elena se mordió la parte interna del carril para reprenderse. No iba a caer en la misma trampa de nuevo. Era evidente que Rafael sabía lo impresionante que era, y también el efecto que tenía sobre las desprevenidas mortales, y aquello lo convertía en un hijo de puta arrogante, un tipo al que podría resistirse sin problemas. Él retiró una silla y guardó. Elena se detuvo de pronto, muy consciente de la altura y la fuerza de aquel ser. No estaba acostumbrada a sentirse pequeña ni débil. El hecho de que él provocara aquellas sensaciones en ella y sin ningún esfuerzo aparente, la cabrió lo bastante para buscar algún tipo de represalia. No me siento cómoda cuando hay alguien detrás de mí. Una chispa de sorpresa se encendió en los ojos azules. ¿No debería ser yo quien temiera acabar con una daga en la espalda? Es usted quien lleva armas ocultas. El hecho de que supiera lo de sus armas no significaba nada. Una cazadora siempre iba armada. La diferencia radica en que yo moriría y usted no. Tras un leve y divertido gesto de la mano, el arcángel se acercó al otro lado de la mesa. Sus alas rozaron las impolutas baldosas del suelo y dejaron un rastro de brillante oro blanco. Elena tuvo la certeza de que lo había hecho a propósito. Los ángeles no siempre derramaban polvo de ángel. Cuando lo hacían, tanto los vampiros como los humanos se apresuraban a recogerlo. El precio de una sola mota de esos polvos resplandecientes era mucho mayor que el de un diamante de talla impecable. No obstante, si Rafael pensaba que ella iba a arrodillarse para recogerlo, estaba muy equivocado. ¿No me tiene miedo?, dijo. No era tan estúpida como para mentir. Estoy aterrorizada, pero supongo que no ha hecho venirme hasta aquí solo para poder arrojarme desde la azotea, ¿o sí? Sus labios se curvaron como si hubiese dicho algo gracioso. Siéntese, Elena. El nombre sonaba diferente en sus labios, como un vínculo. Al pronunciarlo, había conseguido cierto poder sobre ella. Como muy bien ha dicho, no tengo ningunas intenciones de matarla. Hoy no. Elena se sentó en el ascensor a la espalda, consciente de que él, en un despliegue de antigua caballerosidad, aguardaba de pie a que ella ocupara su lugar en la mesa. Cuando la imitó, sus alas se apoyaron con elegancia sobre el respaldo de la silla, especialmente diseñado para ello. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Elena, que no había podido contener su curiosidad. El arcángel de una de sus cejas perfectas las arqueó. ¿Acaso carece de instinto de supervivencia? Parecía un comentario despreocupado, pero ella notó el tono acerado que yacía bajo la superficie. Un escalofrío le recorría la espalda. Algunos dirían que así es, ya que soy una cazadora de vampiros. Algo oscuro y peligroso se movió en las profundidades de aquellos ojos que ningún humano tendría jamás. ¿Una cazadora nata? ¿No una que ha sido entrenada para ello? Exacto. ¿A cuántos vampiros ha capturado o asesinado? ¿Usted sabe a cuántos? Por eso estoy sentada aquí. Otra ráfaga de viento barrió el tejado, aunque aquella fue lo bastante fuerte para hacer que las tazas tintinearan y para deshacer algunos mechones de su moño. Elena no intentó volver a ajustarlos. Quería mantener toda su atención puesta en el arcángel. Él no dejaba de observarla, como un enorme depredador que contemplara el conejito que iba a comerse para cenar. Hábleme de sus habilidades. Era una orden, ni más ni menos, y su tono tenía un matiz de advertencia. El arcángel ya no la encontraba graciosa. Elena se negó a apartar la mirada, aunque se clavó las uñas en los muslos para intentar tranquilizarse. Puedo seguirle la esencia a los vampiros, distinguir a uno del resto de la manada. Eso es todo. Una habilidad inútil, a menos que uno trabajara como cazavampiros. Eso convertía lo de elegir una carrera en un oxímoron. ¿Qué edad debe tener un vampiro para que usted sea capaz de percibir su presencia?
Era una pequeña pregunta, y Elena reflexionó durante unos instantes. Bueno, el más joven al que he rastreado solo tenía 2 meses, y fue un caso extraño. La mayoría de los vampiros espera al menos un año antes de intentar algo raro. Así que nunca ha estado en contacto con un vampiro más joven. Elena no tenía ni idea de a dónde quería llegar el arcángel con aquel interrogatorio. ¿En contacto? Desde luego que sí, pero no como cazadora. Usted es un ángel. Sabe a la perfección que ellos no funcionan muy bien durante el primer mes de ser convertidos. Era una etapa de su desarrollo que alimentaba el mito de que los vampiros eran zombies sin vida. Lo cierto era que los vampiros resultaban bastante espeluznantes durante las primeras semanas. Tenían los ojos abiertos, pero carecían seres sin vida. Su piel estaba pálida y llena de manchas, y se movían de manera descoordinada. A la mayoría de la gente le resultaba mucho más fácil torturar y mutilar a alguien que parecía un cadáver andante que a alguien que podría ser su mejor amigo, o su cuñado, o en el caso de Elena. Cuando son tan jóvenes no son capaces de alimentarse y mucho menos de huir, añadió. De cualquier forma, haremos una prueba. El arcángel cogió el vaso de zumo que había junto a su plato y dio un trago. Coma. No tengo hambre. Él dejó el vaso. Es un agravio de sangre rechazar algo de la mesa de un arcángel. Elena jamás había oído ese término, pero sí estaba relacionada con la sangre, que no podía hacer nada bueno. Es un agravio de sangre. He comido antes de venir aquí. Una mentira descarada. No había sido capaz de retener nada que fuera agua. E incluso aquello le había costado esfuerzo. En ese caso, beba. Fue una orden tan categórica que Elena supo que el arcángel esperaba una obediencia inmediata. Algo se revoló en su interior. ¿Y si no lo hago? El viento se detuvo. Incluso las nubes parecieron paralizarse. La muerte le susurró al oído. Hasta aquí el segundo capítulo de El ángel caído de Nagini Singh. Gracias por escucharme.